Buenos días, profesora. Como grupo analizaremos la localidad de Chimbarongo, la serie de suelo antíbero y los cultivos del nogal y la sandía. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Isadora Navarro, Ariana Navarrete, Catherine Morales y Felipe Roa. A continuación presentamos los principales puntos y objetivos a realizar en esta investigación. En esta exposición se realizará una investigación y análisis de la localidad de Chimbarongo y sus características, como también analizaremos la incorporación, adaptación y compatibilidad de dos especies de cultivo en un suelo de serie antíbero, para posteriormente determinar las fechas de siembra y cosecha. Realizaremos la distribución de las hectáreas asignadas según la adaptación y producción, ya que ambos se adaptan de buena manera a la zona asignada. Estableceremos por medio de una calicata un resumen de cada horizonte en que se analizarán distintos puntos. Daremos a conocer las razones de la elección de los equipos y maquinarias utilizadas para la preparación de los suelos. Se describirá cada etapa del proceso, estableciendo la secuencia de los labores en función de las necesidades del área estudiada. Como últimos puntos a desarrollar, fundamentaremos las selecciones de las maquinarias utilizadas para los establecimientos de los cultivos, los equipos empleados para las aplicaciones de los productos y la elección de que utilizarán para la cosecha de sandía y nogal. Desarrollo de preguntas. Características climáticas. La zona de Chimbarongo posee un clima mediterráneo con veranos secos, calientes y despejados, de inviernos fríos, húmedos, lluviosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año la temperatura varía de 3 a 30 grados, rara vez bajando a 0 o elevándose a más de 31. El día más caluroso en la zona de Chimbarongo posee temperaturas que varían de 12 a 30 grados en el mes de enero, mientras que el mes más frío y lluvioso del año es en julio, con temperaturas que varían desde los 3 a 12 grados, obteniendo temperaturas promedio anuales en la localidad que bordean generalmente los 14 y 19 grados, y un promedio actual de precipitaciones de 150 milímetros anuales. Ubicación geográfica. Chimbarongo, ciudad y comuna de Chile de la provincia de Colchagua. Se ubica en la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, a 155 kilómetros al sur de la capital, con una superficie de 498 kilómetros cuadrados. Requerimientos edafoclimáticos de nuestros cultivos. La temperatura mínima tolerada en la etapa de germinación de la sandía es de 15 grados. Su temperatura óptima para el correcto desarrollo en la germinación es de 25 grados. Su temperatura máxima se sitúa en los 35 grados. El daño por heladas requiere una precipitación promedio anual de 400 a 600 milímetros máximo. La sandía se desarrolla bien en suelos neutros o débilmente alcalinos, ya que tiene una amplia tolerancia y rango de acidez, por lo que su pH varía entre 5,5 a 7,5 como rango óptimo. Es sensible a las sales, por lo cual de preferencia se cultivan suelos que no registren más de 2 micromos por centímetro. Prospera mejor en suelos franco-arcillosos de buen drenaje, pero sin exceso de agua, fértiles con alto contenido de materia orgánica y una profundidad de suelo de 30 a 50 centímetros aproximadamente. Y finalmente, un requerimiento dependiente de suelo de 2% para un cultivo mecanizado. El cultivo del nogal como frutal de hoja caduca requiere de 700 a 1000 horas frío para romper la latencia invernal y comenzar su brotación y floración. La temperatura mínima de desarrollo para este cultivo se sitúa en los 10 grados. La temperatura óptima se ubica en un rango de 21 a 28 grados. Tolera una temperatura máxima de 38 grados, dañándose irreversiblemente por heladas a una temperatura de menos 2 grados. Este cultivo tiene un requerimiento de precipitaciones medias anuales de 700 a 800 milímetros anuales, pero como estamos hablando de un cultivo de mayor intensidad en cuanto a plantación, el requerimiento hídrico se eleva a 1000 a 1200 milímetros. El pH está dentro de un rango de 5,4 a 8,4. Se adapta de manera efectiva en suelo de textura franca, tolerando levemente la salinidad. La profundidad óptima del suelo es de 80 a 100 centímetros o más, ya que su sistema radicular puede llegar a desarrollarse y penetrar de 1,5 metros a 3 metros. Posee un requisito dependiente de 0 a 1%. Fechas de siembra. La época adecuada para el establecimiento de nogales depende del tipo de especie a cultivar. Por ejemplo, en caso de tratarse de planta raíz desnuda, lo óptimo es efectuarla en los meses de junio y julio, es decir, en pleno periodo de receso invernal.
Para el cultivo de nogal, nosotros como grupo decidimos sembrarlo en el mes de junio, ya que necesita ahora frío para un crecimiento adecuado y efectivas cosechas. La temporada de siembra de la sandía es entre septiembre y octubre. Fechas de cosecha. El nogal comienza su primera producción entre los 3 y 5 años después de su plantación, siendo de enero a febrero la época indicada para realizar la cosecha, es decir, cuando las nueces llegan a su madurez fisiológica. La fecha de cosecha de la sandía se realiza a los 75-90 días, es decir, a mediados de enero y principios de febrero. Distribución y asignación de superficies. 15 hectáreas serán derivadas al cultivo del nogal, es decir, un total de 5.595 árboles de nogales y 3 hectáreas para el cultivo de sandía, con un total de 18.000 plantas de sandía. A pesar del lento proceso de producción del cultivo del nogal, atribuimos la mayor cantidad de hectáreas a esta especie debido a su alto nivel de producción y comercialización, por su larga durabilidad y vida productiva, ya que en comparación con el cultivo de la sandía, este daña el suelo y posterior a su cosecha es recomendable hacer rotación de cultivo. Por lo que el cultivo del nogal para nosotros era lo más conveniente en todo ámbito, ya que a nivel mundial el consumo de frutos secos ha representado una mayor demanda, principalmente por los beneficios que aportan su consumo. Se estima que de aquí a 8 años más, el nogal sea el principal frutal plantado en Chile. Hoy es la uva de mesa y en segundo lugar el nogal. Análisis del estado de la superficie del suelo. A partir del análisis de los elementos estudiados y de la superficie del suelo, se obtiene una pedregosidad estable, ya que no afecta el tipo de labranza y beneficia al manejo del drenaje del suelo. Una pendiente plana de 0 a 1% que facilita la labranza, arado y manejo del terreno del cultivo. Tiene un micro relieve el cual afecta en el laboreo de este y no se percibieron desechos y o residuos de cultivos anteriores en el terreno. Características a analizar de los 4 horizontes. Profundidad de la capa vegetal, granulometría del suelo, nivel de compactación, estado de humedad, rugosidad, presencia o no de capas impermeables, aireación y dureza. Tablas de horizonte. La AP no es favorable para el cultivo. La cronometría de su textura varían entre 0,002 a 0,5. Mantiene poca compactación. Al estar húmedo es muy moldeable, contiene gravilla fina. Presenta una capa de permeabilidad moderada, tiene mala aireación y al estar en dureza tiene una gran resistencia. A12 es favorable para el cultivo. La cronometría de la textura es de 0,05 a 0,5 de diámetro. Su compactación es densa, su estado húmedo es de sensación áspera, mantiene gravilla y bloques subangulares. Su permeabilidad es rápida y su drenaje bueno. Tiene buena aireación y su dureza no es tan resistente. B2T. Su pH es bueno, pero no es apropiado a un cultivo al 100%. De granulometría es de 0,002 de diámetro, contiene una compactación más fuerte, su estado húmedo es como una sensación ni áspera ni suave, tiene bloques subangulares y gravillas, su permeabilidad es moderadamente lenta, al igual que su drenaje, tiene mala aireación, su dureza es extremadamente dura. B3. Es favorable para el cultivo, su granulometría va de 0,05 a 0,5. Su compactación es fuerte, en estado de humedad se puede trabajar sin haber quebradura, tiene bloques y gravas subangulares de 4 centímetros. Tiene permeabilidad rápida, al igual que buen drenaje. Mantiene buena aireación, esta textura no mantiene dureza firme y se rompe fácilmente. Equipo y maquinaria a utilizar para la preparación de los suelos. Maquinaria a utilizar para el cultivo del nogal. Primero, para el cultivo del nogal utilizaremos labranza primaria en primera instancia, ya que es un suelo sin antecedentes de presencia de cultivos anteriores, por lo cual se necesita principalmente abrir el suelo para iniciar cualquier tipo de labor agrícola, mejorando su capacidad de retención de agua, drenaje y aireación. Posteriormente haremos uso de arado subsolar, por la razón de que alcanza una buena profundidad y penetración de la tierra, lo cual es fundamental para nuestro cultivo. Finalmente dispondremos de rastra articulada, ya que otorga un mejor grado de movimiento y actividad al terreno en sí, dándole cierta nivelación y emparejamiento.
Maquinaria utilizada en el cultivo de la sandía. Primero, la preparación del suelo para el cultivo de la sandía comienza con la labranza primaria, la cual elegimos debido a que permite la rotulación del suelo, lo cual incrementa los poros, drenaje y aireación. El arado de disco será nuestra elección de maquinaria, ya que invierte la tierra, la descompacta y elimina cualquier obstáculo del suelo con su disco rotatorio de acero, dejándolo preparado para aplicar un rastraje de diente flexible, es decir, un número variable de ganchos flexibles, los cuales permite cambiar de posición mediante una palanca que sube y baja ganchos, dependiendo de cuál sea nuestra profundidad requerida. Etapa para la preparación del suelo del nogal. Antes que todo, hay que analizar todas las características que posee el terreno, analizar si es necesario algún tipo de control previo ante las malezas, fijarse la orientación y ubicación del sol para el correcto desarrollo, la fotosíntesis y producción del cultivo a futuro. Primero comienza con la labranza primaria, la cual elegimos por su amplio nivel de penetración en la tierra y fundamentalmente con el fin de generar la disgregación en el clima del suelo. Segundo, el inicio de funcionamiento de la maquinaria subsoladora, lo cual rotura las capas duras del suelo con una aproximación de 80 a 90 centímetros máximo, facilitando así el despliegue radicular, operando por debajo de la capa arable, sin voltear el suelo, especialmente para su descompactación y facilitar la aireación, la infiltración del agua y penetración de las raíces. Tercero, la arrastra articulada permite un mejor grado de movimiento gracias a su flexibilidad y adaptación, manteniendo la sanidad del terreno. Posteriormente, cierta nivelación y emparejamiento. Etapas para la preparación del suelo de la sandía. Para el cultivo y según nuestra secuencia y planificación escogida de preparación de los suelos, también requerimos de análisis de dientes de acciones previas necesarias para un desarrollo óptimo y adecuado, como son los puntos mencionados en el otro cultivo. Antes de someter al terreno a cualquier tipo de labranza, para el cultivo de la sandía aplicaremos labranza primaria, la cual tiene como objetivo hacer una acción física mecánica que se aplica sobre el suelo para roturar y removerlo. Posteriormente comenzamos a utilizar el arado de disco, ya que se adapta bien frente a cualquier suelo, fortalece el riego, facilita y elimina cualquier tipo de obstáculo pedregoso, invirtiendo la tierra y obteniendo un buen drenaje. Para nuestro cultivo, con una profundidad máxima de 30 centímetros y 18 unidades de disco para un mayor ancho y cubrimiento de la superficie. La elección del uso de rastra de dientes flexibles fue principalmente para preparar la cama de semilla, disgregando a su paso de los torrones, siendo totalmente adaptable para cualquier tipo de medidas y profundidades. Existen 6 secuencias de labores, las cuales son: preparar la cama de la siembra, mullir el suelo superior, realizar un control de maleza, arar y usar rastraje para cada cultivo, cultivar la respectiva siembra y el control de plagas. Fundamentación técnica de la elección de maquinarias para el establecimiento de los cultivos. Para el establecimiento del cultivo de la sandía, este se realizará con una sembradora anilera, ya que colocaremos la semilla a una distancia uniforme entre hilera. Se denominará sembradora de precisión, la cual logra realizar una germinación y emergencia bastante uniforme, cumpliendo con todos los requisitos adecuados para nuestro cultivo, ya que los abres surco que poseen tienen un resorte que permiten regular las profundidades de la siembra. Para el establecimiento del cultivo del nogal, utilizaremos máquinas de plantación de frutales, las cuales son diseñadas fundamentalmente para plantar árboles leñosos. Y en este caso, el nogal trasplantado al año y medio o 2 años de edad, su mecanismo consiste en plantarlo en una zanja nueva, directamente salido de las cámaras y el cepellón, cubriéndose de inmediato, manteniendo la deshidratación y el estrés al mínimo. El resultado es una mejora visible de la calidad de la siembra y un ahorro considerable en el tiempo y mano de obra. Elección argumentada del tipo maquinaria para la aplicación de productos, fertilizantes y abono. Para aplicar el producto fertilizante y abono en las 15 hectáreas de plantación del nogal, en vez de la utilización de drones como expusimos en la evaluación anterior, ahora incrementaremos el uso de avioneta encargada de distribuir y rociar fertilizante en mayor escala, ya que su capacidad de litros es mucho mayor, permitiendo un manejo adecuado y la efectividad de aplicación en las 18 hectáreas en un plazo de tiempo mínimo, sin causar daño del cultivo como ocurre cuando se utiliza la maquinaria agrícola terrestre. Para la aplicación de productos fertilizantes para el cultivo de sandía, utilizaremos el sistema de riego por pivote, de avance frontal,
ya que da la posibilidad de aplicación de fertilizante en conjunto con el riego de agua, realizando un giro de 360 grados alrededor de un eje fijo, de 11 tramos y con ruedas. Realizaremos un giro de 360 grados mediante sistema eléctrico, ya que es más eficiente debido a su mayor cubrimiento de la superficie y hectáreas por tratar, y posee una elevada uniformidad de aplicación de fertilizantes y abonos. Maquinaria utilizada para la aplicación de productos de agroquímicos. Para aplicación de productos agroquímicos para el cultivo del nogal, utilizaremos un atomizador de arrastre, utilizada principalmente para el cultivo perennes, la cual es una máquina pulverizadora que logra un correcto funcionamiento ejerciendo por fuerza de una corriente de aire de gran velocidad, aplicando y distribuyendo efectivamente el producto a una altura de 10 metros y alcanzando amplia distancia por hectárea. Para el cultivo de la sandía, el equipo para aplicación de productos agroquímicos es un pulverizador agrícola de una barra con múltiples puntas de pulverización montada en el tractor, con la cual, aplicando e incrementando esta maquinaria y sistema de aplicación de agroquímicos, es posible cubrir grandes áreas de hectáreas por intervalo de tiempos pequeños. Maquinaria para las cosechas. Para la recolección y cosecha mecanizada en nogal, se emplean distintos tipos de maquinarias cosechadoras especializadas en frutales, sacudidor o vibradores mecánicos, los cuales ejercen la acción a la altura del cuello, con los que consigue sacudir entre 60 a 80 árboles por hora, cayendo la nuez sobre una lona automática que se despliega rodeando el tronco, desprendiendo el 90 a 95% de las nueces del árbol, cayendo la nuez sobre la lona, y entre otras, que se encarga de juntar las nueces poniéndolas en una hilera, zareando, moviendo el árbol, soltando las raíces y las junta en una hilera con una aspiradora, absorbiendo la nuez y cayendo encima de un coloso. Los frutos de sandía se cosechan a mano, dando su tamaño y su condición extrema de la cáscara, ya que se daña fácilmente durante la cosecha. Por lo tanto, los manejos de cosecha y post cosecha deben realizarse cuidadosamente y ser lo menos posible para evitar daños. Sin embargo, la cosechadora de hortalizas es maquinaria correspondiente a utilizar para este tipo de plantaciones, pero generalmente se requiere operaciones manuales, como en el caso del desprendimiento de la fruta por torsión, corte, inserción, tiro o flexión, para luego ser colocadas sobre transportadores, disponiéndolas para un manejo posterior. Podemos obtener como conclusión, mediante el análisis ya realizado durante esta investigación, el correcto, eficaz desarrollo y adaptación que se obtuvo de parte de ambos cultivos, Citrus lanatus y Junglas reya, siendo compatible tanto edafoclimáticamente en la localidad como en la serie de suelo antíbero. Sin embargo, a pesar del efectivo desarrollo del cultivo, en la zona se atribuyó una mayor cantidad de hectáreas al cultivo del nogal, pero en cuanto al requerimiento hídrico óptimo para ambos cultivos se necesitará y habrá que recurrir al riego para así conseguir un desarrollo normal de los cultivos, y en este caso principalmente de la nuez. Y así daremos por finalizar nuestra presentación.